anticipado. O sea, la única manera en que haya un contrato de compra-venta es que haya un comprador y un vendedor que den su consentimiento respecto de un objeto y con respecto a un precio. Si no hay comprador, vendedor, objeto y precio, pues no hay compra-venta, porque la compra-venta es entre una parte que compra y una que vende. La compra-venta es con respecto a un bien, y luego la compra-venta se define precisamente por la transmisión de una cosa a cambio del precio, porque si no hay precio, entonces es una donación, ya no es una compra-venta. Y si no hay transmisión de propiedad, nada más es el uso, pues entonces será un arrendamiento o un compraventa, pero ya no es una compra-venta. Hay elementos naturales de los actos jurídicos y hay otro montón de elementos positivos. Es que tienes que ir a un notario, lo tienes que inscribir en un registro. Es que ya se nos ocurrió inventar un registro diferente, es que ahora tienes que darle la misma hacienda. Eso es cultura, eso es derecho positivo. Pero ¿qué pasaría si el legislador, porque le dio la gana, mañana el consentimiento deja de ser un elemento de la compra-venta? Y ahora resulta que puedes vender tu casa sin participar en el contrato. ¿Qué pasa aquí? El legislador se aparta de la realidad. ¿Por qué? Porque la compraventa no la inventó el legislador. Es un acto humano. No es un invento apologético de la cultura. Si el legislador en Veracruz, como sucedió ahora con el matrimonio del Distrito Federal, si el legislador en Veracruz, a partir de mañana, se le ocurriera que en Veracruz la compraventa ya no transmite la propiedad, ya cambió la definición del acto jurídico, como pasó con el matrimonio en el Distrito Federal, ¿qué pasaría con la compraventa? Es decir, la pregunta en el fondo es: el acto jurídico es su nombre, las cosas son su nombre, o les pusimos nombre. Porque si la compraventa es su nombre, cualquier cosa que le llamemos compraventa es compraventa. Pero si la compraventa no es su nombre, entonces ahora hay dos compraventas, la de verdad y la nueva inventada. Porque en realidad le pusimos nombres a las cosas, por lo tanto, manipular los nombres no importa manipular la realidad. Si el Estado de Veracruz dijera la compraventa aquí ya no traslada la propiedad, pues entonces seguiría habiendo en el submundo, en donde no hay reconocimiento jurídico, transacciones entre las personas que transmitirían la propiedad de las cosas sin reconocimiento oficial. Las compraventas verdaderas ya no estarían en el Código Civil, estarían expulsadas del Código Civil porque el legislador sacó el contenido real de la compraventa y lo puso fuera del Código Civil. Pero la compraventa no es un nombre, es un arreglo entre personas respecto a un bien que se transmite en virtud de un consenso, de un acuerdo de voluntades, en virtud de un precio. A eso le pusieron ese nombre. Todo el orden jurídico es una composición de elementos naturales y de elementos positivos. Cuando el legislador, al legislar, se aparta de la realidad, de las realidades que él no inventó, que quede claro, el legislador puede inventar muchas cosas. Todas las secretarías de las dependencias públicas las inventa y son como él las inventó y duran hasta que él quiera. Y cuando él quiere se acaba la Secretaría de Turismo. Pero, por ejemplo, él no inventó la paternidad. Si el legislador quiere regular la paternidad, tendrá que estudiar qué es la paternidad. Porque el legislador no puede convertir a mi vecinito en mi hijo porque amplió el concepto de paternidad y le dio la gana. O sea, no puede manipular la realidad, puede generar irracionalidades, puede desconocer la paternidad verdadera y no regularla. Pero si la quiere regular, tendrá que estudiar cómo ella es, porque ella no es como a él le dé la gana. Digamos que la paternidad es primero, está antes que el legislador. Todos los derechos fundamentales, la familia, el matrimonio, están antes que las leyes, muchísimo antes que ellas. No existía ningún código cuando todo eso ya existía. Y ese modo típico de relación entre el hombre y la mujer recibió
en nombre del matrimonio, una unión bíblica, una manera de amar, que no es cualquiera, que no es que de cualquier modo, sino de un modo específico, aunque, bueno, ya podríamos entrar más adelante. La idea para responder la pregunta es que los derechos fundamentales derivan de la naturaleza humana. Cuando nosotros nos olvidamos, para el proceso al que te refieres, en donde se perdió la situación. En un momento, recuerdas en tus lecciones de derecho romano, en donde nace el derecho de gentes en el Imperio Romano. ¿Por qué? Roma tenía un problema. Roma tenía su derecho civil para los ciudadanos romanos, pero Roma empezó a conquistar colonias y Roma respetaba los ordenamientos jurídicos locales. Entonces tuvieron que acuñar un concepto universal. Ese concepto de derechos universales era el llamado derecho de gentes, que era el derecho común, el que era universal para todos, el parentesco, la familia, el matrimonio, todo eso era igual para todos. Los derechos humanos fundamentales eran humanos y por lo tanto universales, se aplicaban a todos los seres humanos. Y entonces nace un concepto universal de derechos. Y en cambio, el derecho civil para los romanos era el derecho positivo, digamos, lo variable, lo cambiable, lo que podía ser en Italia de una manera y en Francia de otra. ¿Por qué? Porque eso no tenía que ver con la universalidad de la naturaleza, sino que dependía de las decisiones particulares. Y entonces el orden jurídico se componía de elementos naturales del derecho de gentes y de elementos positivos dependiendo de la región en la que estabas. Es que aquí tienes que inscribir aquí, es que aquí tienes que hacer aquello. Son particularidades de cada tiempo, lugar, momento, mudables. Hoy están, mañana a lo mejor no están. Depende de lo que nos convenga y punto. Posteriormente, con el paso del tiempo y el paso de la historia, nace en el siglo de las luces, en el iluminismo francés, en el proceso de codificación del derecho civil, nace la codificación, el Código de Napoleón, por ejemplo, que fue antecedente de los códigos mexicanos, y que no fue más que pasar el derecho de gentes a códigos. Eso fue. Pero ¿en dónde se pierde la situación? Cuando se niega la existencia de los derechos naturales porque se consideran que de alguna manera responden a pensamientos retrógrados, medievales, multiseculares, en lugar de entender que son simplemente razonamientos conforme a la naturaleza humana, se niega el derecho natural y entonces nace el positivismo jurídico. Si ustedes leen el artículo 1 de nuestra Constitución, todos los derechos que ustedes tienen se los deben al constituyente. Es decir, todos los habitantes tendrán los derechos que otorga esta Constitución. Y entonces, aunque al principio son las mismas cosas las que se transcriben a los códigos, ahora el legislador se siente dueño de las cosas. Porque si yo puedo reformar el código, pues entonces puedo modificar la realidad. El parentesco es lo que yo diga, lo que yo me ponga de acuerdo. Con la mitad más uno convertimos a tu vecino en tu hijo. ¿Entiendes? Con la mitad más uno podemos inventar un matrimonio entre tú y tu abuelita. Con la mitad más uno podemos coger el matrimonio y quitarle su dimensión sexual, como le han hecho en México. De modo que el matrimonio es un pacto de convivencia que no tiene contenido sexual. Es decir, se entiende que no te acuestas con la mujer con la que te casas. Es decir, no está en el pacto. No forma parte del contenido del pacto. Es tan subjetivo y tan extraño el matrimonio como pudiera ser en un arrendamiento. Es decir, que un casero copule con su inquilino no tiene nada que ver con el arrendamiento, pues tampoco con el matrimonio. Tampoco con el matrimonio. Y eso tiene consecuencias que estos señores no vieron. Impedimentos como el de impotencia no tiene sentido. El de parentesco tampoco. Porque en el fondo del impedimento de parentesco está
la sexualidad propia del matrimonio, quitándole la dimensión sexual al matrimonio, se convierte en irracional el impedimento del parentesco. Es decir, si ya no implica la sexualidad del matrimonio, casarme con mi hermana o mi abuelita no tiene por qué estar prohibido. Y eso es real. Si en el matrimonio ya no se supone que me acuesto con ella, pues qué más da que sea mi abuelita, porque las razones genésicas y de todos los problemas relacionados con la descendencia y virtud del parentesco pues desaparecen. Oye, no, es que se supone que te acuestas, no, se supone, pero no es materia del pacto, es decir, no es indispensable. Puedo casarme con una mujer y hacer un pacto de jamás intimar con ella, y eso valdría, porque la sexualidad está fuera del matrimonio. En realidad lo que han hecho es expulsar el matrimonio real del Código Civil. Eso pudiéramos abundar en eso un poco más adelante. Bueno, otra pregunta. ¿Suficiente, Matías, o quieres más? No. Bueno, perdón, hace rato hablaba de tu preocupación con los jóvenes hoy en día de la búsqueda de la felicidad. ¿Cómo hablar con ellos o cómo platicar con ellos cuando se supone? Yo crecí en un ambiente cuando mi papá trabajaba y era un hombre trabajador. Ahora lamentablemente los jóvenes están creciendo en un mundo donde lo normal, lo cotidiano es la corrupción. Pues para trabajar y ganar nada, pues en el gobierno. O si, pues me voy a ver y si salgo medio tomadito, pues le pago al taxi, me pasa la línea de etcétera, ¿no? No se me explico. Y donde también la búsqueda, como mencionabas ahora,